importancia en el mundo natural y en el mundo espiritual. Así que cada vez que venga una persona nueva, que le podamos abrazar y le podamos decir: yo estoy contigo, yo quiero ayudarte. ¿Amén? En esta hora quiero ministrarte una palabra poderosa que le he puesto por título el altar. Justamente Esmeralda estaba hablando anteriormente del altar. Y estamos viviendo tiempos donde Dios quiere edificar un altar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y hay tres tipos de altar. Decí conmigo, tres tipos de altar. El altar familiar, decí conmigo, el altar familiar. El altar de la congregación. Y el altar personal. Estos tres tipos de altares es para adorar y glorificar a Dios. ¿Cuántos en este tiempo van a empezar a levantar un nuevo altar? A lo mejor el diablo quiso destruir tu altar. A lo mejor el diablo quiso poner, ¿no es cierto?, en tu vida espiritual de Jota, sequedad espiritual. El diablo quiso que fracases en todas las cosas. Pero vengo a decirte de parte de Dios que hoy Dios va a levantar y va a edificar un altar que te va a hacer accesar al reino de Dios y a la presencia de Dios. Y vas a encontrar el oportuno socorro para tu vida, para tu casa y para toda tu familia. Pero quiero hablarte en esta hora de todo tipo de altar. Decir conmigo, todo tipo de altar. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: los altares te están reclamando, decir. Pero decírselo con fe, decirlo más fuerte, con más ganas. Los altares te están reclamando, decir. Pastor, ¿qué es lo que es un altar? Es un punto de encuentro entre el hombre y Dios. ¿Qué es un altar? Es un punto de encuentro entre el hombre y Dios. Pastor, ¿qué es lo que es un altar? Cada vez que un hombre de Dios quería entrar a la profundidad de lo espiritual, tenía que edificar un altar. Cuando se edifica un altar, algo extraordinario tiene que suceder. Decid conmigo, cuando se edifica un altar, algo extraordinario tiene que suceder. Y el diablo es especialista en crear cosas. Perdón, en imitar. Porque el diablo no crea nada. Solamente siempre le está imitando. Y el diablo es especialista en hacer que la gente también construya altares para él. ¿Cuántos saben que Jesús es el león de Judá y el diablo también se llama león? ¿Cuántos saben que, no es cierto, que la iglesia es la novia, es la mujer? Y la gran Babilonia y la gran prostituta se hace llamar el enemigo. Porque el diablo siempre está imitando lo que Dios creó. Decir conmigo, hay diseños proféticos que Dios creó, que el diablo lo está imitando. Por eso yo vengo a decirte en esta hora que usted tiene que escuchar la introducción de esta palabra, este mensaje, para que usted pueda entender lo que yo quiero decirle. Muchas veces el diablo ha hecho que la gente construya altares para que la gente viva en depresión, para que la gente viva en droga, en alcohol, en prostitución. El diablo ha hecho crear altares para que la gente se comunique con los muertos, para que los brujos trabajen a la iglesia. Pero hoy vengo a decirte en esta hora que con el poder de Jesucristo hoy se van a destruir altares que el enemigo ha hecho en tu contra, altares de enfermedad, altares de destrucción, altares que el enemigo ha querido hacer en tu vida. Por el poder de Jesucristo hoy se van a destruir, porque la iglesia tiene poder. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Y sabes para qué son las llaves? Para abrir puertas que el diablo ha cerrado, pero también son las llaves para sellar puertas que el diablo quiere abrir en contra de tu vida y en contra de tu casa. Pero vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que hoy se va a destruir toda artimaña del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha bien eso. Y cuando hablamos de altar tenemos que ir a la palabra de Dios. Adán hizo un altar. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, hicieron un altar para el arrepentimiento. Cuando Noé llegó a la tierra donde se había sacado el diluvio, tuvo que hacer un altar.
David tuvo que hacer un altar cuando estaba en conflicto, cuando estaba, ¿no es cierto?, en guerra. Y los profesionales del altar, los especialistas del altar fueron Elías, decid conmigo, los profesionales o los especialistas del altar fueron Elías y Abraham. ¿Quién hacían altares? Elías y Abraham. Pero cuando Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo, diga conmigo tabernáculo. Lo que primero le dice, si vas a construir el templo, vas a construir el tabernáculo, Moisés, tenés que poner un altar dentro de él. Y los sacerdotes no podían entrar a la presencia de Dios si primero no iban ¿a dónde? Al altar. Pastor, ¿son importantes los altares? Ya lo vas a entender el por qué son importantes los altares. Escuche bien esto. Pastor, ¿qué es lo que es el altar? Decid conmigo, un lugar de sacrificio. Un lugar de ofrenda. Y un lugar de libación. Decid conmigo, un lugar de libación. Pastor, ¿qué es lo que es ofrenda, sacrificio y libación? Estas tres cosas provocan que el mundo espiritual se abra, o que un portal en el mundo espiritual se abra, o que una atmósfera en el mundo espiritual se abra. ¿Qué es lo que provoca que el mundo espiritual pueda accesar al mundo natural? Primero, ofrenda, sacrificio y libación. Yo quiero que usted preste atención, porque si usted no me presta atención no va a poder entrar a lo que yo le quiero ministrar en esta hora. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, no te quiero escuchar, porque he venido a escuchar la palabra de Dios. Entonces, pastor, ¿qué es lo que es un altar? Decir conmigo, ofrenda, sacrificio y libación. Y cada vez que se preparaba un altar, el mundo espiritual se hacía casi real al mundo natural. Pastor, ¿qué es lo que es un altar? Es una puerta dimensional a lo espiritual. Decir conmigo, es una puerta dimensional a lo espiritual. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, hay altares que te están reclamando. Jueces 17:1. Aquellos que tengan para anotar, para que ustedes después lo puedan estar leyendo. Jueces 17:1. Dice la palabra de Dios que había un joven llamado Micaías. Diga conmigo, Micaías. Y dice que este joven le robó plata a la madre. Le robó dinero. Y cuando la madre se enteró, empezó a maldecir al ladrón. Ese ladrón sinvergüenza que me ha robado. Empezó a maldecir a la persona que le había robado la plata. Y Micaías por un momento dijo, mamá, no hubo ningún ladrón. Yo te tomé el dinero, yo te lo robé. Y dice la palabra de Dios, cuando usted la lea, dice la palabra de Dios que la madre de Micaías, lo primero que hizo fue bendecir a Micaías. ¿Y sabe lo que hizo con la plata? Usted llega a su casa y léalo. ¿Sabe lo que hizo con la plata? Esta plata que tú me has tomado, que tú me has robado, vamos a hacer una imagen tallada. Pastor, ¿qué es lo que es una imagen tallada? La madre de Micaías estaba poniendo un altar de los demonios, o un altar del mismo infierno, para que Micaías fuera a adorar a ese altar. Pastor, ¿qué representa Micaías? ¿Qué representa la mamá de Micaías? Representa a gente que ha dejado que el altar de Dios, el verdadero altar de Dios, se apague en su vida. O representa a gente que han nacido en el Evangelio, pero se han terminado apartando a la brujería, a la hechicería, y se han terminado apartando a todo lo que el mundo les está ofreciendo. ¿Cuántos están acá? Amén. Decirle a tu hermano, hoy me voy a ir libre en el nombre de Jesús. La madre de Micaías representa a las mujeres que tuvieron cosas de parte de Dios, pero abortaron el llamado y el propósito de Dios. Pero hoy día no vas a abortar el llamado de Dios. Amén. Porque hoy día has venido a este lugar porque Dios quiere hacer algo sobrenatural y algo extraordinario en tu vida. Y toda infertilidad, todo espíritu de infertilidad, hoy tu vientre va a ser sano. Decir conmigo, tocate tu vientre así, tocate tu vientre y decir conmigo, hoy mi vientre espiritual va a ser sano por el poder de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios.
Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: hay vientres que te están reclamando, decirle. Perdón, hay altares. No me haga confundir. Usted me afirma. Hay altares que te están reclamando. Entonces la mamá de Micaía, lo primero que hace con la plata, hace un altar para que su hijo lo adore. Y dice la palabra de Dios que en la casa estaba lleno de ídolos, estaba lleno de altares paganos. Y cada vez que usted habla de un altar pagano, hay un demonio atrás de ese altar. Cada vez que usted tiene un altar en su casa de santería, de alguna virgen, de San Cayetano o de algún santo, atrás de eso hay un demonio. ¿Cuánto lo creen? Escucha bien esto. Quiero hacerte un ejemplo para que usted pueda entender la palabra de Dios. Lo que la madre de Micaía estaba haciendo, preparando un altar para que su hijo venga y adore ese altar que ella estaba haciendo. Vení, Esmeralda. ¿Qué es lo que es un altar? Es el punto donde Dios se manifiesta o donde el mundo espiritual se manifiesta. Entonces la madre de Micaías preparó un altar para su hijo. Preparó, ¿no es cierto?, un lugar para que él entrara a su casa y adorara a estos ídolos o a estas imágenes. Sentate por acá. Lo sentó, espiritualmente hablando, lo sentó para que él adorara esas imágenes. Pero ella no sabía, o cuando te llevaron a la brujería, cuando te llevaron a la hechicería, ¿cuántos acá fueron consagrados a la difunta Correa? ¿Fueron consagrados a algún santo? ¿Sabe que yo tuve hasta los 8 años enfermo? Tuve hasta los 8 años enfermo, con convulsiones, porque cuando yo nací, lo primero que hicieron es llevarme al altar de la difunta Correa. Entonces mis padres no sabían que cuando ellos me consagraron a ese altar, lo que estaban haciendo es que me estaban atando. Camine, Esmeralda, y vaya de acá para allá. Entonces llegamos a la iglesia y queremos adorar a Dios, queremos buscar a Dios, pero hay un altar que nos está reclamando. Pastor, ¿cuál es ese altar? Puede ser que te consagraron a la difunta Correa, puede ser que a lo mejor te pusieron un nombre de alguna virgen, a lo mejor te pusieron un nombre de algún santo, a lo mejor naciste en una fecha determinada de algún santo, de algún ídolo, y hay altares que te están reclamando. Camine, por favor, Esmeralda, camine por ahí. Entonces Esmeralda quiere buscar la presencia de Dios, pero siempre hay algo del diablo o hay alguna genética del enemigo en ella. ¿Cuántos están acá? Entonces Esmeralda quiere conocer al Señor y quiere cumplir un llamado y un propósito en Dios, pero siempre se termina yendo al mundo, se termina yendo a la brujería, se termina yendo al ocultismo. ¿Usted conoce a gente así que está en la iglesia y se ha terminado yendo otra vez al mundo, a la brujería, a la hechicería? Porque hay un altar que lo está reclamando. Hay un altar. O gente que está en la iglesia y sigue practicando el curaterismo, sigue practicando la brujería. ¿Sabe por qué? Porque hay un altar que los está reclamando. Cuando fueron consagrados a ese altar los empezó a amarrar, a atar y a ligar. Venga por acá, Aguilar. Ponga la silla por ella. Muchas gracias. ¿Cuántos están acá? Decir conmigo: el altar es el punto de encuentro del mundo natural y el mundo espiritual. Ahora entienden cuando el enemigo hace un altar con una persona, porque hay altares que te están reclamando. Pero vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que el poder de Dios va a empezar a edificar un nuevo altar para Él. Amén. Vengo a decirte de parte de Dios que conozco el poder del Espíritu Santo para romper toda fortaleza en la mente, para romper toda maldición generacional. Conozco el poder de Dios que hace cosas sobrenaturales. Entonces vengo a decirte en esta hora
que usted de acá se va a ir sano, libre por el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mucha gente dice, pero ¿por qué otra vez he vuelto a la brujería y al curanderismo? ¿Por qué volví otra vez a la prostitución? ¿Por qué volví otra vez a la droga? ¿Por qué volví? ¿Por qué estoy repitiendo la misma enfermedad de mi abuelo que ha fallecido, mis antepasados? Porque hay un altar, hermano, que no se ha roto, que no se ha cortado. Pero el poder de Dios hoy te va a liberar. Decirle a tu hermano, el poder de Dios hoy te va a liberar. Cuando un niño es llevado al curanderismo, a la brujería, se abre un portal en el mundo espiritual. Y automáticamente se hace un altar. ¿Sabe quién pasa a ser el altar? Dice conmigo el niño. O cuando usted fue a la bruja, a la hechicera, automáticamente se hizo un altar. Y el mundo espiritual estaba sabiendo que había un altar. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy Dios tiene poder para hacerte libre. Amén. Y cuando alguien fue al altar, cuando alguien hizo un altar, o sea que la persona que fue y se sentó en ese altar, o que los brujos trabajaron con él, o gente que fue a que le tiren las cartas, o gente que fue para que le adivinen las manos, o gente que fue para que ellos puedan saber el futuro, la persona sin saber se estaba convirtiendo en ¿qué? Ofrenda. ¿Qué más? Sacrificio y libación. Entonces el diablo dice, por más que vas a la iglesia, tenés algo mío en ti. Entonces el diablo dice, por más que ores, tenés algo mío en ti. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que hoy vas a ser entendido esta palabra que Dios te está hablando, y vamos a destruir todo altar satánico, vamos a destruir todo altar que el diablo ha levantado. Ese nombre que se te dio va a ser cambiado en un nombre espiritual, y vas a ser un hombre con destino profético, un destino de gloria. Tu destino va a ser que Dios va a empezar a cumplir tu llamado y tu propósito en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha conmigo esto. ¿Cuándo usted ha escuchado a gente sin conocimiento de la palabra decir esto? Dios es malo. Porque ¿cómo va a permitir que Abraham mate a su hijo Isaac? Que lo altare en un altar. ¿Qué es lo que pasó en esa palabra? A ver, los que conocen la palabra. Dios le dijo que hiciera un altar para su hijo Isaac. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que lo ató y estaba a punto de sacrificarlo. Y Dios le dijo, Abraham, no, detente con el cuchillo. Porque he visto que hay fe en ti, porque he visto que hay confianza en ti. ¿Sabes lo que estaba pasando ahí? Escucha bien esto. Abraham venía con la familia de la brujería, ancestros en la brujería. ¿Cuántos conocen que Abraham salió de la tierra de Ur de los caldeos? Estaba esta gente llena de ídolos falsos. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham, atá a tu hijo en mi altar, porque seguramente la generación o seguramente las maldiciones heredadas van a quererlo atar en el altar del diablo. Y vengo a decirte en esta hora que tus hijos tienen que estar atados en el altar de Dios. Tu familia tiene que estar cautivos en el altar de Dios. Cuando estamos en el altar de Dios, el diablo no puede hacer nada en contra de nuestras vidas. Cuando estamos en el altar de Dios, el diablo no tiene derecho legal sobre nuestra casa, sobre nuestras finanzas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, hay altares que te están reclamando. ¿Cuántos acá tienen un nombre de algún santo? Nació en X tiempo San Cayetano o Cayetano, Lourdes, María. ¿Sabe que conocí a un joven que su papá era tan fanático de Diego Armando Maradona que le puso Diego Armando a su hijo? Todavía este joven no puede salir de la droga y del alcohol.
¿Sabe por qué? Porque cuando usted hay un altar de un nombre en su vida, en su casa, en su familia, el diablo tiene un derecho legal ahí. ¿Sabe? ¿Y quiere que te diga con la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que Rebeca estaba embarazada y su padre era ¿quién? Jacob. Y dice que el niño se murió en el vientre de la mamá. Y vino Jacob y le dijo, porque le has puesto Benoni. ¿Cómo le puso la madre? Diga conmigo, Benoni. ¿Sabes lo que significa el nombre Benoni? Hijo de la izquierda. Y dice que fue entendido Jacob. Y vino, le tocó el vientre cuando el niño estaba muerto y dijo, no te vas a llamar Benoni, te vas a llamar Benjamín. Cuando Dios cambia un nombre, escucha bien esto, cuando Dios cambia un nombre es porque Dios está marcando un destino. Amén. Y vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret, no sé qué nombre te han puesto de santo, de pagano, pero vengo a decirte en el nombre de Jesús, que aquel que te llamó es aquel que te va a cambiar el nombre por un destino profético y por una nueva asignación en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando le ponen el nombre Benoni, quiere decir hijo de la izquierda. Y en la palabra de Dios, cuando el Señor venga por su pueblo, dice que va a apartar ¿a quién? A unos a la izquierda y a otros a la derecha. Y los de la izquierda dicen malditos. En otras palabras, la mamá de Benjamín le puso un nombre de maldición. Y muchas veces no entendemos, pastor, ¿por qué la noche sueño tantas cosas malas? Pastor, ¿por qué se me mueven cosas en la casa? Pastor, ¿por qué tengo tanto miedo al apagar la luz? Pastor, ¿por qué tengo miedo en esto? ¿No será que has hecho un altar? ¿O que el diablo ha hecho un altar de ti cuando visitaste a los brujos, a los curanderos? ¿O no será que el enemigo ha hecho un altar cuando te pusieron un nombre y te dieron un destino? Decid conmigo esto: si voy a tener hijos, le voy a poner un nombre con destino de gloria. Había una mujer que le pusieron Dalila. Imagínense un nombre Dalila, cuando en la Biblia vemos que Dalila es un demonio del infierno. ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Hizo caer a 3 pastores en fornicación y adulterio. Mirá el poder que tiene cuando se abre un altar en el mundo espiritual. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret vengo a decirte hoy que hoy te vas a ir libre de toda enfermedad, de toda maldición generacional, de toda brujería generacional, de todo lo que el diablo ha venido haciendo con toda la familia. En el nombre de Jesús. Decir a tu hermano que tenés a tu lado: hoy me voy a ir libre de este lugar. Cuando Caín y Abel, dice que prepararon un altar y Dios le agradó la ofrenda de ¿quién? De Abel y no la de Caín. Pero ¿qué es lo que hizo Caín? Se llenó de envidia, de celo y mató a su hermano Abel. Y Dios le dijo: Caín, ¿qué es lo que has hecho? ¿Dónde está tu hermano Caín? ¿Sabes lo que respondió Caín? Yo no sé, yo no soy el guardián de mi hermano. La misma respuesta que sus padres en el huerto de Edén le dieron a Dios. ¿Qué es lo que han hecho? Esta mujer que me diste, este hombre que me diste. Y dice la palabra de Dios que Caín le dijo a Dios: ahora me voy a ir errante de esta tierra, me van a perseguir para matarme. ¿Sabe por qué? Porque Caín había edificado un altar para el enemigo. Y la misma sangre estaba reclamando ese altar. Decí conmigo: la sangre estaba reclamando ese altar. Escucha bien esto. Por eso vengo a decirte en el nombre de Jesús que hay hechiceros y hay brujos que han trabajado con tu sangre. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que aun cuando has sido el médico, escucha bien esto, aun cuando has sido el médico, los mismos médicos han edificado un altar en contra de tu vida para que estés atado a una enfermedad. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Porque hay médicos que están en el ocultismo, en la hechicería, y cuando sacan sangre van y edifican altares para tener más poder del diablo.
Pero vengo a decirte en el nombre de Jesús que hay una sangre mucho más poderosa, que esa es la sangre de Cristo. Y hoy usted se va a ir de este lugar con su sangre, con su ADN, el ADN de Cristo. Usted no tiene cualquier sangre natural, usted tiene una sangre sobrenatural. Es aquella que quita el pecado del mundo, y es la sangre de Cristo que puede echar fuera a los demonios y al mismo infierno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: tenés que escuchar la palabra de Dios. Levíticos 22. De los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieron a sus hijos a Moloc, seguro que morirán. ¿Sabe? Dígame conmigo, pregúnteme con esto. Pregunte esto: ¿quién es Moloc, pastor? Era un horno grande, así, un horno inmenso, con una boca grande, donde ponían fuego. ¿Saben a quién ponían fuegos? ¿Saben a quién metían vivo a ese horno? A los niños recién nacidos. A los niños recién nacidos. Decir a tu hermano que tienes a tu lado: tus hijos no van a estar en el horno de Moloc. No van a estar en un fuego extraño, decirle. Porque hoy Dios lo va a atar en el altar de Él. Escucha bien esto. Entonces, ¿qué es lo que es el altar? Decir conmigo: sacrificio, ofrenda y libación. Pero cuando yo busco la palabra libación, escucha bien esto, yo quiero que usted pueda entender esta palabra. Cuando yo busco la palabra libación, ¿sabe lo que significa libación? Todo derramamiento, decir conmigo, todo derramamiento de líquidos. ¿Qué es lo que es libación? Es que por eso cuando los brujos te están atacando o haciendo una brujería, tienen que hacerlo con un ron, o tienen que hacerlo con una bebida, o tienen que hacerlo con sangre, o tienen que hacerlo degollando una paloma, matando una gallina. Porque el altar tiene que tener, ¿qué? Derramamiento de líquido. Pero vengo a decirte algo poderoso. Cuando usted está orando en su habitación, usted está edificando un altar, y sus lágrimas se convierten en una libación para el Eterno. ¿Cuánto van a decir? Desde ahora en adelante voy a orar para construir un nuevo altar para mi casa, donde muchos van a venir al altar y van a entrar directamente a la presencia de Dios. Vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que nada puede detenerte cuando construyes un altar para el Eterno. Hoy tienes que construir en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu voluntad, un altar para Dios, para que el diablo no tenga arte, ni parte, ni derecho, ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que es libación? Derramamiento de líquidos. ¿Sabe que su cama es un altar? ¿Sabía esto? En su cama se pueden abrir portales espirituales. Conozco gente que ha estado con diferentes hombres, o mujeres con diferentes hombres, o hombres con diferentes mujeres, que con el fluido del esperma, el fluido de la mujer, el fluido del hombre, han hecho una libación y se ha construido un altar ahí. Pastor, ¿por qué tuve este accidente? Hermano, ¿por qué tengo este accidente? ¿Por qué no puedo progresar en la finanza, en la economía? Porque se ha derramado una libación cuando has estado con diferentes hombres, cuando has estado con diferentes mujeres, y el diablo ha hecho un altar para atacarte y para tener derecho legal sobre tu vida. ¿Sabes por qué te digo que una cama puede ser un altar? Porque mucha gente que tiene relaciones sexuales en esa cama
está en fornicación o en adulterio. Y si esa persona tiene hijos, ¿sabe lo que pasa? Cuando el niño se va a acostar, hay una transferencia espiritual, porque ha habido libación en esa cama. Y el esperma, los fluidos, ¿es una semilla o es genética? Decid conmigo, el esperma es genética. Tiene ADN. Entonces lo que está sucediendo, que después vemos a niños que con 7, 8 años se están masturbando y uno no entiende el por qué. Porque los papás edificaron un altar para el enemigo, para que tenga derecho de leer al enemigo. ¿Sabe que en otros países ya le han dado el síndrome de Onán? Diga conmigo, el síndrome de Onán. ¿Sabe quién fue Onán en la Biblia? Una persona que se masturbaba. Hay niños con 6, 7 años que se están masturbando. Y el psicólogo no entiende el porqué, pero si leemos la palabra de Dios vamos a entender el porqué. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está haciendo altares con los niños. Los niños en la escuela le están enseñando que una mujer puede casarse con una mujer, que un varón se puede casar con un varón, porque el diablo está edificando altares en las escuelas, en la sociedad. Pero vengo a decirte de parte de Dios que la iglesia tiene poder para deshacer toda obra de maldad. La iglesia tiene poder para deshacer lo que el diablo está metiendo en la cultura. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos le están creyendo esta palabra? Muchas veces hay libaciones en los inodoros. Pastor, ¿qué quiere decir esto? El papá no puede salir de la pornografía y se masturba y cae en el inodoro enfermo. Después la nena o el nene van y se sientan y se le transfiere esa genética del diablo. Por eso vengo a decirte que hoy tienes que comprometerte con Dios y tienes que ser libre en el nombre de Jesús. Escucha bien esto. Decía tu hermano, hay altares que nos están reclamando. Hay altares de violación, hermano. Decí conmigo, altares de violación. Cuando una nena o un niño es abusado sexualmente, se está entregando una libación al mismo infierno. ¿Por qué? Porque hay derramamiento de sangre. Y esa sangre le está reclamando a esa X persona. Por eso la persona no puede perdonar. Por eso la persona está traumada. Por eso la persona está en una cárcel espiritual de rechazo, una cárcel espiritual de depresión. Porque el enemigo hizo un altar a través de la violación, a través del abuso sexual. Escucha bien esto. Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo, para ofrecer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Gloria a Dios que un día conocimos al Señor, porque nuestros antepasados nos consagraron a la brujería. Nos hacían diferentes altares para que nosotros adoremos a ídolos, para que nosotros adoremos a deidades, para que nosotros adoremos a yesos. ¿Cuánto alguna vez en su vieja vida ha adorado a yesos? Ha adorado a vírgenes. Y nuestros padres nos inculcaban eso, nos instruían a través de eso. Por eso dice la palabra de Dios. Pero hoy como padre tenés que tener una responsabilidad de instruir a tu hijo en el camino de Dios, para cuando fuere viejo no se aparte del camino del Señor. Y no importa si traes a tu hijo y se porta mal. Pastor, es que no lo traigo a la iglesia porque se porta mal. Tráelo a la iglesia. Y muchos dirán, pero pastor, yo no puedo obligar a nadie, no puedo obligar a mis hijos. ¿Cree que te diga algo poderoso? Si podés obligar a tus hijos, porque usted tiene derecho a obligar sobre tus hijos. ¿Quiere que te diga algo poderoso? Si usted no lo obliga a buscar de Dios, el diablo lo va a obligar a las cosas malas. La escuela lo va a obligar a la droga. La calle lo va a obligar a la delincuencia. Por eso yo vengo a decirte que hay mamá y hay papá en este lugar que van a tener que doblar rodillas
rodillas y edificar un altar para Dios, para que en ese altar estén sus hijos, para que el diablo no tenga derecho legal sobre ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha bien esto, ya estoy terminando, no te quiero aburrir. ¿Sabe por qué el diablo atacó mucho a Job? ¿Sabe por qué le destruyó todo? Porque antes de atacar el diablo, la finanza, la economía, y antes de matar a los hijos de Job, ¿sabe lo que destruye primero el diablo? Le destruyó el ganado. Decí conmigo, le destruyó el ganado. ¿Sabe por qué le destruyó el ganado primero? Porque sabía que si le destruía el ganado, él no iba a hacer un altar para edificar y para buscar la presencia de Dios. Lo que el diablo quiere hacer en tu vida y en tus hijos es que usted no prepare altar para ellos. Porque el diablo los quiere tener sometidos a la soledad, a la depresión. El diablo los quiere tener sometidos a la prostitución. Pero usted tiene que ser entendido en esta hora. Yo vengo a hablarte de parte de Dios, que usted se tiene que levantar y pelear la buena batalla de la fe a favor de su casa, de sus hijos. El diablo no tiene que tener derecho legal en tu casa. La brujería no tiene que tener derecho legal en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios hoy dice: si edificas un altar para mí, yo voy a atar en ese altar a tus hijos. Yo te voy a atar a ti y vas a ser cautivo solamente de mi presencia. Hay gente acá que se tiene que convertir en cautivo en solamente la presencia de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es que yo no conozco mejor altar que el altar de la cruz del Calvario, donde Él derramó esa sangre. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que cuando Jesús se fue a orar al monte de Getsemaní, dice que Él estaba transpirando sangre. Científicamente, una persona que transpira sangre es porque tiene todos sus vasos sanguíneos rotos. Y Él no se detuvo a pensar que le dolía. Él no se detuvo a pensar que estaba sufriendo. Él fue directamente a la cruz para darte vida eterna y para darte identidad y para mostrar su gloria sobre tu vida. Yo no conozco mejor altar que la sangre de Cristo. Mira que los brujos pueden trabajar con tu sangre, pueden degollar gallinas, pueden matar palomas, pueden hacer esto, pueden hacer aquello, pueden hacer diferentes altares, pero no conozco otro poder más sobrenatural que la sangre redimida de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes lo que hizo Jesús cuando Él muere? ¿Sabes lo que hizo Jesús cuando Él muere? Que el Papa Francisco anda diciendo: el fracaso de Dios fue que Jesús fuera a la cruz y muriera. Te reprendo, diablo. ¿Sabes lo que pasó cuando Jesús murió? Descendió a las profundidades y le quitó al diablo las llaves del pecado y de la muerte. ¿Y sabes lo que pasó cuando Jesús resucitó? El diablo cambió su estatus espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el diablo pasó a ser derrotado, desarmado y destruido. ¿Cómo está el diablo en tu casa? Derrotado, desarmado y destruido. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo. Decí conmigo: hay poder en la sangre de Cristo. Decí conmigo: mi casa está llena de la sangre de Cristo. Decí conmigo: mi altar está lleno de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la sangre tiene poder para hacerte accesar al trono de la gracia. Yo no sé cuánto van a edificar un altar hoy. Pastor, ¿dónde está el altar? Está en tu vida, en tu corazón. Y Dios quiere edificar un nuevo altar para tu vida. Cuando Él edifica un altar, no hay brujo ni hechicero que pueda contra tu casa, contra tu vida. Van a venir por un camino, pero van a salir oyendo por 7. Porque cuando edificas un altar para Dios, estás de continuo en la presencia de Papá.
¿Cuánto le ha pasado que usted entra a la presencia de Dios en su casa, en el altar que usted ha preparado en su casa, en su habitación, y usted no puede dejar de hablar en lengua? Y habla en lengua, y habla en lengua, y habla en lengua. Porque ese es el lenguaje del cielo. ¿Por qué, pastor, pasa esto? Porque usted está acostumbrado a edificar altares. Usted permanentemente entra en la presencia de Dios. ¿Sabe que Jesús pasaba horas en la presencia de Dios orando? Y en cuestión de segundos decía: ahora, este muerto, levántate. Niña, levántate. Ciego, vas a empezar a ver. En cuestión de segundos. Hoy la iglesia, hoy el cristiano pasa más tiempo con los hombres y no pasa mucho tiempo con Dios. Pero ha llegado el tiempo, mi hermano, donde Dios va a empezar a despertar en ti un llamado al clamor y la oración. Dios te va a empezar a despertar nuevamente para que entres otra vez a la presencia de Dios. ¿Hay alguien acá que quiere edificar un altar para Dios? ¿Hay alguien acá que le diga: Jesús, necesito de tu sangre redentor? Jesús, necesito de tu sangre porque necesito que mis hijos puedan entrar en tu presencia. ¿Hay alguien acá que va a empezar a edificar su corazón o preparar su corazón para ese altar? ¿Sabe cómo se derriban los altares de brujería y hechicería? ¿Querés que te enseñe cómo se derriban o cómo se queman? Bíblicamente, el profeta Elías mandó fuego del cielo, y los altares de los profetas de Baal y los profetas de Acera dicen que se prendieron fuego. Aún ellos se prendieron fuego y fueron eliminados. Vengo a decirte de parte de Dios que no es tu plata, no es porque eres gordito, eres más bonito o tienes ojos verdes. Vengo a decirte de parte de Dios que si no tenés el fuego de Dios en tu vida y en tu casa, que si no volvés al primer amor, no vas a poder encender lo que el diablo quiere hacer contra tu vida y contra tu casa. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy voy a clamar por ese fuego. Hoy voy a clamar por ese fuego, y la brujería generacional se va a tener que ir de tu vida directamente al abismo. ¿Sabe dónde se van los demonios? Al abismo. Y acá va a haber un poder de liberación donde Dios va a empezar a derribar los altares que fuiste consagrado. Yo no sé a quién te consagraron, si tu nombre fue consagrado, si tu casa fue consagrada. No sé si te consagraron a la difunta Correa, a una virgen, pero vengo a decirte en el nombre de Jesús que hoy esas ligaduras, esas ataduras se van a romper por el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso yo voy a clamar a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos quieren ser libres? Ponte de pie. Y aquellas personas que han venido por primera vez, si quieren que estemos orando por